Ya es tiempo de que la iglesia empiece a quitar su campamento de la entrada de Sodoma y de Gomorra. Es tiempo ya, porque el fin se acerca. Y si no, le va a pasar lo mismo que le pasaron a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Dice el Señor en Apocalipsis: sal de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus pecados, ni partícipe de la ira que viene de Dios contra ellos. Es tiempo de que salgamos, es tiempo de salir. Nuestro campamento debemos de llevarlo al lugar alto donde estaba Abraham, en santidad, en consagración para el Señor. Porque si nosotros queremos reinar con Cristo, con el campamento al lado de Sodoma y de Gomorra, no lo vamos a lograr. Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Antes de nada, Dios me los bendiga a todos. Espero en el Señor que hoy se encuentren extraordinariamente bien. Yo, por lo menos, siempre me encuentro bien. Y hoy es un día, hoy que estoy grabando, que es sábado. Hoy me encuentro todavía mucho mejor porque hoy estoy consagrando, estoy santificando este extraordinario día para aumentar, para que mi relación con mi Dios crezca cada día un poco más y pueda yo separarme del mundo, pueda yo sacar este día para habitar en la presencia de Dios, Él y yo solamente. Sábados son santificado para el Señor, para mí y para Él solamente. Excluyo a todo el mundo. Y el día que usted empiece a practicar el sábado, el séptimo día, usted va a poder entender cuando el Salmo dice que me deleito en la presencia de Jehová. Es decir, que en ese momento o en esas horas que usted va a estar aquí, enfrente de su Dios, usted va a aprender lo que es deleitarse en la presencia del Señor. Pero bueno, nada, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra escuela bíblica dominical de hoy, domingo. Bueno, ¿verdad? Hoy se supone que sea domingo. Yo la grabo los sábados para el domingo 20 de marzo. Bienvenido a nuestra escuela dominical de el 20 de marzo, domingo extraordinario. Hoy tenemos como título Señales de los tiempos. Y quiero darle la más cordial bienvenida también al Ministerio de Enseñanza Bíblica de Biblia Estudio TV. Como siempre, soy tu hermano Víctor Cáceres y estamos aquí hoy para estudiar la palabra. Y yo voy a sacar este minuto para invitarlo a que por favor, antes de nada, usted comparta este estudio con sus amigos, con sus familiares. Este es un estudio, ustedes saben que en todos mis estudios yo siempre traigo sorpresas. Yo creo que ya ustedes deben de ir aprendiendo a que en todos mis estudios ustedes van a empezar a crecer por lo menos un poquito más en el estudio de la palabra. Porque yo siempre le pido al Señor que me ayude a preparar estudios bíblicos donde incluya temas profundos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, para que la iglesia comience, ¿verdad?, a relacionarse cada día un poquito más con nuestro Dios maravilloso. El estudio bíblico de hoy es el estudio bíblico número 11. Bueno, hoy continuamos con la segunda carta de Pedro. Hablamos en el estudio anterior reconociendo el error y desechando la mentira. Y yo creo que en el estudio anterior pudimos desarrollar una buena conciencia al respecto de cómo nosotros podemos identificar, reconocer los errores, las enseñanzas falsas. Hablé de unas cuantas enseñanzas que están
se están enseñando en nuestras iglesias. Tradiciones, básicamente hablé de tradiciones, pero hoy voy a traer de unas falsas enseñanzas que desafortunadamente están incluidas en el programa, en el currículo de nuestras iglesias. Y esto pues es algo que me da mucha tristeza, me da mucha pena tener que traer esto, relucir estas enseñanzas. Bueno, porque es importante que todos, la iglesia, la congregación, los líderes, tengan siempre pendiente que cuando Cristo vino a enseñar su palabra, Él vino a enseñar su verdad. Y debemos de tener una buena conciencia al respecto y entender que desde que se fundó la iglesia primitiva, ahora mismo han pasado 1970 años aproximadamente. No 2000 años, 1970 años aproximadamente, 72 años exactamente, porque estamos en el 22. Porque recuerden que el Nuevo Testamento empieza con la iglesia, no empieza cuando Cristo nace, porque Cristo pertenece al Antiguo Testamento. El cumplimiento del Antiguo Testamento, Cristo murió en el Antiguo Testamento porque dice la palabra que Cristo vino a salvar o a rescatar a todos los que estaban bajo la ley. Y todos los que estaban bajo la ley eran todo el mundo de por ahí para abajo. Pero bueno, este no es el tema de la clase hoy, solamente para que lo tengan un poquito. Estas son una de las cositas que siempre traigo para que, ¿verdad?, aprendamos a ir conociendo más la historia. Sabemos, ¿verdad?, que desde el inicio de la iglesia, en el transcurso del desarrollo de toda la historia de la iglesia, vimos que Pedro, Pablo y todos los apóstoles estaban teniendo este mismo tipo de problemas de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas. Y hoy día no es la excepción, mis queridos hermanos. Hoy día está todavía mucho peor que en el tiempo del inicio. Y es por esto que siempre tenemos que profundizar un poco más en las Escrituras. Tenemos que leer mucho la historia de la humanidad, porque en la historia de la humanidad es que nosotros vamos a aprender el desarrollo de las iglesias. Porque la doctrina de Cristo es una, no cambia. Es decir, que lo mismo que Cristo enseñó fue lo mismo que los primeros apóstoles enseñaron, fueron lo que se enseñó en la iglesia primitiva, fue lo que se continuó enseñando siempre hasta un punto, hasta la iglesia de Pérgamo. Y ahí entonces fue cuando comenzó la mezclanza. Pero tranquilo, de eso vamos a hablar un poquito. Así que, y no voy a abundar un poco más en el estudio anterior, y queremos hablar un poquito acerca de lo que está aconteciendo hoy, jóvenes, porque lo que está aconteciendo hoy es muestra, es evidencia de que Cristo está pronto el regreso. Es decir, que esto nos está dando una señal de advertencia, diciéndonos que Cristo está a punto ya de venir. Todos estos acontecimientos que hemos tenido que enfrentar en estos últimos 2 años es evidencia, es una advertencia, es una señal de que Cristo está a la puerta, mis queridos hermanos. Ahora bien, hay algo que me inquieta, y es que Cristo, durante su peregrinaje, durante su periodo de evangelización, en un momento dijo que su segunda venida sería igual que los días de Noé. No, dice, será como en los días de Noé. Pero ese como es sinónimo de similar, o es sinónimo de igual. Es decir,
que para que nosotros podamos entender qué es lo que Cristo nos está diciendo, porque Cristo está comparando esa época, la está comparando con la de ahora. Es decir, que hay algo de similitud en el carácter de aquellas personas antediluvianas con el carácter de hoy en pleno siglo XXII. Es decir, que no ha habido un cambio en esta era antediluviana, que no existe. Obviamente esa es la época o el tiempo del diluvio, y voy a explicar esto no en este estudio, pero voy a explicar esto más adelante, que representa en la época antediluviana. Y dice que será como en los días de Noé. Y me gustaría que vayamos a Génesis 6, 5, 7. Y antes de nada, quiero decirles que esto lo voy a traer como introducción al estudio bíblico de hoy. Pero ahorita vamos a entrar en la carta de Pedro. Génesis 6, 5, 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Es decir, que el comportamiento de estas personas, como dice acá, era de continuo solamente el mal. Estamos hablando de pensamientos. Cuando hablamos de los pensamientos del corazón, y sabemos, ¿verdad?, que cuando hablamos de corazón no se refiere al órgano del corazón, se está refiriendo acá, porque esto es lo que Satanás está tratando de dominar, está tratando de controlar las mentes de los hombres. Dios nos creó una mente para que le sirvamos a Él. Y dice que esta generación de Noé estaba tan perdida, que Dios decide destruir este tiempo antediluviano. ¿Cuál fue la razón? La razón fue porque el pueblo de Dios que existía en la era antediluviana comenzaron, como dice el texto, que los hijos de Dios empezaron a mirar las hijas de los hombres. Y ahí es cuando viene el problema. Y es por esto que nosotros debemos de tener mucho cuidado, jóvenes, hombres, caballeros. Cuando usted pega a mirar a las mujeres del mundo, usted corre peligro. Digo, si es que usted es un cristiano, un creyente fiel a Dios. Porque si usted no es un creyente fiel a Dios, no hay problema con usted. Usted es responsable de sus actos. Todos vamos a tener que dar testimonio, de hablar, obviamente, confesar delante de Dios todo lo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vimos, ¿verdad?, que Dios decide entonces destruir la tierra por esto. Y vemos que bebían, se daban en casamiento, comían. Y no es que beber ni comer sea malo, pero lo que Jesús está tratando es de traer la sociedad a la de ahora. Eran idénticas. El mundo estaba perdido, había prostitución, había homosexualismo, había vandalismo, había extorsiones, había corrupción, había adulterio, habían fornicaciones, todo. Exactamente lo que estamos viendo en el día de hoy. Así que entonces, si queremos saber cuáles son las señales antes del fin, como es el texto de hoy, el tema, pues tenemos que mirar
Esta señal que Dios nos está dando acerca de la era o del tiempo antediluviano, el tiempo de Noé. Sin embargo, y quiero traer también porque Jesús, además de Noé, dice que su venida también va a ser igual que en los tiempos de Lot, en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra. Jesús dice también que su venida va a ser como en los días de Lot, Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos también a Jesús dándonos otra señal. Ya vimos la señal del día de Noé. Ahora viene y nos dice que su venida también será igual que en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra. Pero antes de que vayamos a la historia de Sodoma y Gomorra, quiero que vayamos al texto donde nos dice que Abraham alcanzó a ver 3 hombres. Porque hay muchos líderes que enseñan que Abraham no pudo discernir si esas personas eran ángeles o no. Y yo quiero probar por el texto bíblico que sí Abraham tuvo discernimiento y pudo identificarlos como ángeles de Dios. Jóvenes, nosotros tenemos que desarrollar nuestro discernimiento. Es decir, que cuando nosotros escuchemos este tipo de enseñanza que están enseñando por ahí muchas iglesias, de las nuestras y de las que no son nuestras, se supone que si usted es una persona que escudriña la palabra del Señor, se supone que si usted es una persona que profundiza en la palabra del Señor, en el momento en el que usted escucha ese tipo de enseñanza, inmediatamente usted debe de pasarla por el filtro. No simplemente aceptarla porque es fulano de tal, porque es el maestro tal, porque es el líder tal, porque es el pastor tal. No, es nuestra responsabilidad entender la palabra correctamente, escudriñarla. Vamos a ir entonces a Génesis 18 del 1 al 3. Después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y mira lo que dice. Y se postró en tierra. Y este postrar, jóvenes, y vamos ahorita a ver la diferencia entre el recibimiento de Abraham y el recibimiento de Lot. Cuando usted habla de postrarse, es que usted se arrodilla en la tierra y pone su rostro, ¿verdad? Rostro, se postró en tierra, reverencia. Y mira cómo le dijo a Abraham. Y dijo, Señor, ¿cuántas personas habían? 3 personas. Pero Abraham dijo, Señor. Es decir, que Abraham tuvo el discernimiento de identificar a Dios. No quiere decir que los demás no estaban, pero él se refirió al Señor. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. La iglesia fiel que guarda los mandamientos de Dios, muchas veces tenemos nuestro campamento cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Vemos que Lot, cuando se separa de su tío, que escogió la llanura, escogió el lugar más cómodo para estar, mientras Abraham dijo, tranquilo, tú te vas a la llanura, yo me quedo aquí arriba en las montañas, en lo alto. Y muchas veces nosotros escogemos la llanura. Y dice la Biblia que es decir, que Lot empezó a crecer tanto, es decir, que sus propiedades empezaron a crecer tanto que fue
agrandando, hasta que llegó a la puerta de Sodoma y Gomorra. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas iglesias que tienen su campamento en la entrada de Sodoma y de Gomorra. Muchas iglesias de las nuestras y muchas iglesias de los demás. Y esto, vamos a ver ahora lo que pasa con este tipo de iglesias que están ubicadas en la entrada de Sodoma y Gomorra. Y no estoy hablando literal. Si usted es una persona que sabe lo que estoy hablando, usted debe de entender qué es lo que estoy diciendo. ¿Ven? Ahora ven. Y dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolas. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque, fíjate, mira lo que Dios le dice. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate cómo Dios dice de Abraham que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Estamos nosotros diciéndole a nuestros hijos, a la casa, que guarden el camino de Jehová. Y yo me incluyo, yo no estoy fuera, porque es el mandamiento. Y fíjate que se lo dijo a Abraham antes de él decírselo a los hijos de Israel. Ya Abraham lo sabía, lo que él tenía que hacer. Y es por esto que Abraham le enseñó a Isaac. Isaac le enseñó a Jacob. Jacob le enseñó a sus 12 hijos. Eso es vivir en obediencia al mandamiento del Señor. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y ustedes saben la oración de intercesión, y ustedes saben todo lo que Abraham negoció con Dios hasta que vimos lo que pasó. Ahora bien, vamos a ver ahora Lot. 19:1-2. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde estaba Lot sentado? A la puerta de Sodoma. Lot, un miembro de la iglesia, que vivía fuera de donde se supone que debe de vivir, pero era de la iglesia. Esta hermandad entre Lot y Abraham, lo que significa en el sentido espiritual de nosotros que somos hermanos en Cristo. Pero unos vivimos separados en santidad como vivía Abraham, y otros vivimos pues cerca de Sodoma y de Gomorra. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlo. Y ahora fíjense la manera del saludo o del recibimiento de Lot. Y se inclinó hacia el suelo. Ahora vimos allí que Abraham se postra. Pero este no se postra, este se inclina. Es como el saludo chino. Lot no había discernido. Su discernimiento estaba opacado.
¿Por qué? Porque vivía en la entrada de Sodoma y de Gomorra. Era cristiano, pero vivía en la entrada de Sodoma y Gomorra y estaba siendo influenciado. Y dijo, fíjate ahora, dice, ahora mis señores, es decir que tampoco él discernió que eran ángeles. Abraham dijo, Señor, Abraham tuvo discernimiento. ¿Por qué? Porque Abraham estaba apartado para Dios. Apartado, estaba en un lugar en santidad, donde su vida era Dios. Y este sobrino Lot estaba en la puerta de Sodoma y Gomorra. Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y los hospedéis y lavaréis vuestros pies por las mañanas, os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y aquí hay algo bien importante. Porque aunque Lot estaba en la entrada de Sodoma y Gomorra, había algo que Lot había aprendido de su tío. Era el servicio. Era en una cultura entre la familia de aquellos tiempos, usted ser servicial. Y Lot había aprendido eso de su tío. Y al ver a las personas, a estos dos extraños, dice que los invitó a que se quedaran en su casa sin conocerlos, lavarle los pies y iban a dormir allá. Y por la mañana, dice, se levantará y continuarán su camino. Y ellos les respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y me imagino que lo dije, espérate, no se pueden quedar aquí en esta noche. Ustedes no saben dónde ustedes están. Ustedes están en Sodoma y en Gomorra. En Sodoma y en Gomorra. Ahora bien, ustedes saben, y voy a hacerlo rapidito. Saben que cuando Lot entra con la gente a su casa, dice que el pueblo se enteró de que había unos varones ahí y fueron el grupo de toda la ciudad, dice desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, que allí había una degeneración total. Y estamos hablando no solamente del homosexualismo, porque nosotros miramos a Sodoma y a Gomorra y solamente nos enfocamos en el homosexualismo y en el lesbianismo. No, había algo más que eso. Dice la Biblia que cuando ellos tocaron la puerta, ¡hey! Enséñanos a los varones esos que entraron contigo ahí, sácalo para que los conozcamos. Y si usted no sabe lo que quiere decir conocerlo en el Antiguo Testamento, eso quiere decir tener relaciones sexuales con esos hombres. Hasta tal punto que lo dijo, espérate, no, ¿cómo van a hacer eso? Son mis invitados. Es más, dijo Lot, tengo dos jóvenes doncellas que se las puedo poner al frente para que ustedes hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero a estos varones no me los toquen. ¿Qué le dijeron ellos? Ah, mira ahora, viene ahora a ser juez de nosotros. Ahora te vamos a hacer más mal a ti que a ellos. Y dice que irrumpieron con Lot. ¿Y qué dice la Biblia? Que los ángeles extendieron la mano y entraron a Lot y cerraron la puerta. Y aquí donde una de las cosas bien importantes que debemos decir, es decir, que los ángeles vieron ya que sí, había que destruirlo. Y esta escena de Lot, jóvenes, se la voy a adelantar, es la misma escena que vamos a tener cuando Cristo venga. La misma escena que vamos a tener cuando Cristo venga. Dice que cuando cerró la puerta, el ángel cerró la puerta, lo que quiere decir es que, y lo cegó. Le metió una ceguera que estaban buscando todos los sitios por entrar, pero no pudieron entrar. Cuando el ángel cerró la puerta, lo que indica es que ya la puerta de la gracia se cierra. Y cuando Dios cierra la puerta, ya no hay oportunidad de entrar, mi querido amigo, mi querido hermano. Hoy es el tiempo que usted tiene para poder entrar al reino de los cielos. En el momento en que la puerta se cierre, usted no va a tener más oportunidad. Y vemos acá no solamente el pecado,
de homosexualidad ni del lesbianismo. Están hablando de orgullo, riquezas, avaricia, no ayudaban al pobre, hacían su propia voluntad, comían, bebían, se daban en casamiento, se casaban y todo esto un mundo pervertido. Ahora bien, diga usted si lo que estamos viviendo en el día de hoy no es exactamente lo que Jesucristo nos quiere mostrar en esa época. No hay diferencia entre nosotros y la gente de Sodoma. No hay diferencia. Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra forma de rechazo, de pecado es idéntica. No hemos variado en nada, mis queridos hermanos. Dice Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció las manos del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Si queremos, cómo no solamente era el pecado de homosexualidad ni el lesbianismo. Y la sociedad de hoy va en el mismo camino. Esto es señal del fin, para que lo vayamos entendiendo. Ya es tiempo de que la iglesia empiece a quitar su campamento de la entrada de Sodoma y de Gomorra. Es tiempo ya, porque el fin se acerca. Y si no, le va a pasar lo mismo que le pasaron a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Dice el Señor en Apocalipsis, sal de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus pecados, ni partícipe de la ira que viene de Dios contra ellos. Es tiempo de que salgamos, es tiempo de salir. Nuestro campamento debemos de llevarlo al lugar alto donde estaba Abraham, en santidad, en consagración para el Señor. Porque si nosotros queremos reinar con Cristo, con el campamento al lado de Sodoma y de Gomorra, no lo vamos a lograr. Y dice la Biblia que el ángel sacó a Lot y a su familia y destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre del cielo. Y ahorita en el final vamos a tener ese mismo texto para que ustedes lo vean. Pero hay otra cosa que Jesús, y aunque no lo dice, yo lo voy a traer. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, hay otro escenario. Y este Jesús no lo dijo, porque fue su propio escenario. Cuando Cristo vino, cómo estaba Judea. Y antes de continuar, yo quiero que entendamos algo. Cuando Cristo vino, no vino a arreglar el sistema político, no vino a arreglar el sistema económico, no vino a arreglar la sociedad. Vino porque su sistema religioso estaba por el piso, espiritualmente. Él vino a corregir lo espiritual. Y una vez que lo espiritual se corrige lo político, se corrige lo económico, y se corrige la sociedad, y se corrige todo. Amén. Así que vamos a encontrar en el tiempo de Cristo la realidad del sistema religioso. Y cuando miramos al tiempo de Cristo y miramos al tiempo de ahora, en el sistema religioso está igual. Primeramente, en el tiempo de Cristo habían cambiado el sacerdocio. Las autoridades religiosas decidieron reconocer la línea sacerdotal de Simón, el último hijo de Matatías de los Macabeos. Es decir, que el sistema arónico que Dios había implementado, y después creo que Salomón cambió el sacerdocio a Sadoc, y ese fue el que se mantuvo. Pero vemos que por influencia de Antíoco IV Epifanes, del griego,
que trató de, bueno, no que trató, sino que profanó el templo. Ese es el anticristo del Antiguo Testamento. Voy a explicar eso en el estudio que voy a traer, que ya se lo he venido diciendo. Viene primeramente o vienen los dos testigos, no sé cuál de los dos viene primero. Los líderes religiosos habían permitido el atrio del templo para mercadear los animales. Ustedes saben que cuando Cristo vino, cuando Cristo en una de sus estadías en Jerusalén, que va a visitar al templo, Cristo cuando vio que el templo estaba hecho un mercado, en los atrios estaban los mercaderes, estaban las ventas de los animales, estaban las mesas de los cambistas. Bueno, el templo estaba hecho un desastre, estaba profanado totalmente. Y esto, el templo, jóvenes, para que lo vayamos entendiendo desde ahora, el templo era una simbología del templo de nosotros. Bueno, el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Es decir, que cuando Cristo vino, el templo estaba totalmente profanado con mercadería, engaños, falsedades, robo, hipocresía. ¿Qué más? Adulterio, fornicaciones entre todos los líderes. Y cuando vemos el tiempo de hoy es lo mismo. Y cuando habla del templo, estamos hablando de nosotros, la iglesia. Hemos profanado nuestro templo de Dios. Y no estoy hablando, o mejor dicho, estoy hablando en la iglesia en el sentido general. Sabemos, como siempre le especifico, sé que hay un pueblo remanente fiel. Usted pertenece a ese pueblo remanente fiel. Si usted pertenece al remanente fiel, entonces pues no le ponga mucho caso a esto. Pero si usted es de lo que se identifica con la profanación del templo, hoy yo le voy a decir una cosa: usted todavía está a tiempo de arrepentirse y reconstruir el templo. Yo sé que hay una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, pero cuando Cristo vino, todo el sistema religioso estaba hecho un desastre. Mercadeaban, engañaban al pueblo diciendo que los animalitos, mira, los animalitos que la gente pobre llevaban, no se lo querían recibir, le ponían falta, mira, esto, aquello y lo otro, pero lo único que tengo, no le querían aceptar los animalitos. Y si no, pues entonces le decían, ve, cámbialo. Y cuando le iban a cambiar ahí, ¿tú sabes qué? Le pedían el animal, le pedían dinero. Es decir, que tenían que darle el animal, tenían que darle dinero y para darle otro animal que sí, supuestamente, después que el inspector lo veía y lo analizaba, decía, sí, este sí cualifica, pero el que tú trajiste no cualifica. Esto era manera de engañar a todo el pueblo. Y si nosotros queremos ver la condición de nosotros como iglesia, solamente le voy a invitar a leer Ezequiel 16. Nos ilustra exactamente la condición de nuestra iglesia en el tiempo del fin. Y ahora voy a terminar ya esta parte de la introducción y vamos a dar ahora comienzo a nuestra clase de hoy. Así que vamos a comenzar primeramente con el pensamiento central. La propagación de tantas doctrinas falsas y el incremento de la apostasía son señales del pronto regreso del Señor. Me encanta esto. Sin embargo, hay una preocupación. Ustedes saben que yo siempre voy un poco más allá. Porque el editor, ¿verdad? La persona que puso el pensamiento central, no lo voy a decir quién es, ustedes saben quién es, habla como si estas falsas doctrinas y la apostasía son de ellos, no de nosotros. Y desafortunadamente, mis queridos hermanos, las falsas doctrinas están en todas nuestras iglesias. Es decir, que cuando nosotros hablemos de falsas doctrinas, de apostasía, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos, cuando nosotros acusamos.
a las otras denominaciones. Acusamos a los adventistas, acusamos a los testigos de Jehová, acusamos a los mormones, acusamos, qué sé yo, a los católicos jóvenes. Ahorita les voy a enseñar algo. Somos hijas de la madre. Hijas de la madre. ¿Quién es la madre? Nosotros todas las iglesias reformadas, para que tengan un poquito de idea, salimos de la iglesia católica. Y el Apocalipsis identifica a la iglesia católica como madre de las rameras. Y cuando dice que es madre, lo que quiere decir que tiene hijas. Y si dice que es madre de las rameras, entonces lo que nos está diciendo es que nosotros somos rameritas. ¿Por qué? Porque hemos traído costumbres, ¿verdad? Arrastrado costumbres y las hemos integrado en nuestras doctrinas. Y hoy vamos a hablar de eso. Y aunque usted tenga la ametralladora, la escopeta, el fusil, la espada, no importa. Mi responsabilidad es advertirlo a usted, advertir a la iglesia de que no podemos continuar practicando estas falsas enseñanzas en nuestras iglesias, aunque me corten la cabeza. El tema de este capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Es falsa doctrina y la apostasía. Ahora bien, antes de nada, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza dentro de cualquier concepto. Una doctrina. Ahora bien, cuando hablamos de doctrina, como nosotros estamos hablando entonces de una doctrina bíblica. ¿Qué es una doctrina bíblica? Bueno, son las enseñanzas de Jesucristo. Todo lo relacionado con su persona, su carácter, su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su deidad y todos sus atributos, su plan de salvación, su voluntad para nosotros, su propósito, las profecías, todo esto son doctrinas bíblicas. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Todo esto debemos de enseñarlo dentro del contexto bíblico. Porque en el momento en el que nosotros nos salimos del contexto, hay peligro. Mucho peligro. Vamos a hablar ahora qué es una falsa doctrina bíblica. Toda enseñanza que se encuentre fuera del contexto bíblico. Como yo siempre le he dicho, si lo que usted me va a enseñar, si lo que usted me va a decir referente a la Biblia, referente a Cristo, referente a la salvación, referente al infierno, referente a la vida cristiana, si no está dentro del contexto bíblico, no se lo creo. Apunte para otra parte. Contexto bíblico. Si usted habla, hable con la palabra. Porque así fue que Cristo venció a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Punto. No inventó nada, no dijo, espérate, déjame ver, déjame pensar. No. Cristo contestó con la palabra. Y si usted no me habla a mí con la palabra, no hay problema. Todas las iglesias han integrado falsas enseñanzas en sus currículos, en sus programas, ¿verdad? Dentro de sus reglamentos, de sus doctrinas y todas esas cosas. Y voy a mencionar 7 que tengo acá. Por favor, antes de usted cargar su pistola, su ametralladora, piénselo. Yo le amo, Cristo le ama, y esto que le voy a decir es por su bien, para que usted escudriñe las Escrituras y se dé cuenta por usted mismo si esas enseñanzas que le están enseñando, y valga la redundancia, son bíblicas o son humanas. La primera que tengo aquí es la que todo el mundo enseña: la inmortalidad del alma.
No voy a profundizar en estos. Simplemente voy a dar las enseñanzas. No voy a explicar cada uno. Usted debe saber lo que le estoy hablando. La inmortalidad del alma. Es decir, rapidito, que cuando nosotros morimos, hay un alma que sale de nosotros y se va. Todo depende si se va al cielo o se va al infierno. Muéstreme en la Biblia contextos dentro del contexto bíblico completo. No me venga a traer un texto, porque yo conozco los textos que hablan de salir del alma. Pero esos textos tenemos que entenderlo. Reino en los cielos. La Biblia nunca habla de un reino en los cielos. Habla del reino de los cielos. El sistema de reinado que Dios tiene en el cielo es el mismo que se va a implementar aquí en la tierra. No en el cielo. La gran tribulación de 7 años, donde la Biblia habla de una tribulación de 7 años. Claro, un malentendimiento de Daniel 9, de la visión de las 70 semanas, que a la mitad de la semana reconfirma el pacto. ¿De dónde meten el anticristo ahí? Si el contexto no menciona ningún anticristo. El contexto habla de Cristo, no del anticristo. Malentendimiento también. Y todo esto se lo estoy diciendo para que usted vaya y profundice. No me haga caso a mí. Profundice. Si usted no profundiza, entonces usted va a seguir engañado toda la vida. El rapto secreto. ¿Dónde Cristo habla de un rapto secreto? Ah, que Él no lo menciona, pero que... ¿Usted cree que Cristo no nos va a decir eso a nosotros? Entonces, si Cristo me oculta algo, Cristo es un mentiroso, porque me está ocultando información. Entonces, Él no es verdad. Eso tenemos que pensarlo y analizarlo muy bien. El infierno instantáneo, lo mismo de ahorita, la inmortalidad del alma, que si va al cielo, pues si no se va al infierno. Dígame usted, ¿dónde la Biblia registra que cuando el hombre se muere se va al infierno en vivo, en vía directa? O sea, que va allí a sufrir el tormento eterno por todos los años desde Adán, y me imagino que la gente del diluvio ya estarán hechos polvo. Jóvenes, interpretación. No, que si es rico, que si... No, eso es rico y Lázaro, yo expliqué la parábola, busca el estudio. Interpretación del Apocalipsis, no, que si del capítulo 4 en adelante, pues todo eso para el futuro. Jóvenes, si nosotros no fuésemos participantes del Apocalipsis, ¿para qué entonces nos lo dejan? Para nosotros conocerlo teóricamente. Jóvenes, por Dios. Si nosotros tenemos 2 dedos de frente, nos metemos a escudriñar el Apocalipsis. Lo que pasa es que como nadie lo quiere entender, pues todo el mundo saca su conclusión y dice, no, esto es esto. Y todo el mundo, pues, esto. Y las interpretaciones de las profecías que están por el piso, jóvenes. Me perdonan los grandes teólogos, los grandes maestros, los líderes y los pastores. Yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta, ni nada. Yo, como dijo, soy un boyero, como dijo uno por ahí. Yo no soy nadie. Yo simplemente soy una persona que escudriña la palabra del Señor. Una persona que, por la gracia, por la misericordia de Él, me ha alumbrado los ojos del entendimiento. Y yo, gracias al Señor, para la gloria de Él, puedo decir lo que dice la palabra. Y eso lo puede hacer cualquiera. Usted lo puede hacer también. No, yo soy de especial. Yo no tengo nada de especial. Yo soy un pobre infeliz de la vida. Por así decirlo. Ahora bien, ¿qué es apostasía religiosa? Cuando hablamos de apostasía religiosa es el abandono de nuestras convicciones. Pero, como dije, siempre hay un pero. Pero apostasía no es simplemente el abandono, ¿verdad?, de tus convicciones religiosas 100%. Porque tú puedes ser un apóstata, dentro de la iglesia. Tú puedes ser un apóstata siendo cristiano, supuestamente.
El sincretismo es apostasía. El sincretismo es cuando tú coges tu convicción y la mezclas con unas convicciones paganas y está entre Luke y Juan Mejía. Es apostasía porque está mezclando, no tiene la palabra neta, la palabra pura. La herejía es una apostasía porque te desvía de la enseñanza, pero no quiere decir que tú no estás dentro del cristianismo, pero estás en una enseñanza dirigida mal. La idolatría es apostasía y tú puedes ser un cristiano. ¿Cuántos idólatras no hay en las iglesias? Lo que pasa es que creemos que idolatría es solamente adorar imágenes. No, la idolatría va mucho más que eso. Carro, casa, hijos, esposa, hermano, Facebook, computadora, tablet, juegos, deporte. ¿Cuántas idolatrías hay en el mundo? No santificar el séptimo día es apostasía también. Porque usted no está cumpliendo el mandamiento, los mandamientos completos. Usted ha cambiado, usted se ha dejado influenciar por enseñanzas paganas que han cambiado y han contradicho el mandamiento de Dios. Porque solamente si Dios establece en sus 10 mandamientos ese cuarto mandamiento, nosotros nos hemos encargado de sacarlo de ahí y cambiarlo por otra cosa. Pero lo hemos arrastrado, recuerden que somos hijas, lo hemos arrastrado de la madre. Y una apostasía, o mejor dicho, porque estos son apostasías, bueno, porque no están dentro del contexto bíblico. Y ya, vamos a comenzar ahora con 2 de Pedro 2, del 17 al 22. Dice Pedro, ¿hemos orado? Yo creo que ni siquiera hemos orado. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Dios amado, en esta mañana vamos a abrir tu palabra. Háblanos por medio de ella. Señor, alumbra el entendimiento, nuestro entendimiento. Danos la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, para que este pueblo hermoso que te ama, este pueblo, oye, la verdad que ni siquiera lo he saludado, este pueblo que está hoy aquí frente pues a su celular o a su computadora, mirando este estudio bíblico, bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Háblales al corazón por medio de este estudio bíblico, glorifícate en la vida de cada uno de ellos y que este mensaje cale en el corazón de ellos. Comparta este video, este estudio bíblico con sus amigos y con sus familiares. Recuerden, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fuentes sin aguas y nubes empujadas, expresión que denota falsa convicción en la doctrina de Cristo. Falsa convicción. O mejor dicho, son gente que nunca recibieron el evangelio puro, santo y eterno de Jesucristo. Se dejan influenciar por mentiras y los engaños de Satanás. Y vamos a ir a Malaquías 4, del 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estofa. Aquel día que vendrá los abrazará, y no es abrazarlo, es quemarlo, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, vemos aquí el final de estas gentes, de estos maestros, de estos líderes falsos, de estos maestros falsos, que dice que son fuentes sin agua. Es decir, que cuando hablamos de agua, lo que quiere decir es que nunca tomaron del agua que el Señor le ofreció a la samaritana. Esa agua que salta para la vida eterna, nunca la tomaron. Dice Malaquías, ¿verdad?, que su castigo va a ser quemados. Hablando palabras infladas, alteradas de sus propios pensamientos, es lo que quiere decir esto, y vanas.
no tienen valor ni tienen sentido. Y dice Pablo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo aquí nos está alertando, advirtiendo que no nos dejemos influenciar, que no nos dejemos engañar de este tipo de enseñanza como las que les acabé de hablar. Son enseñanzas humanas, no conforme a como Cristo la enseñó. Las han sacado fuera del contexto. Muchas de ellas simplemente porque no entienden. ¿Por qué se les excusa? No entiendo el texto, pero lo voy a entender literal. Literal sí, más fácil entenderlo. Oh sí, muy fácil. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, es decir, una conducta de libertinaje, una conducta de sensualidad. Eso es lo que es disoluciones. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Perturban el corazón de los creyentes por medio de incitaciones a pecar. Una de las cosas que estos falsos maestros están haciendo es incitándonos. Como dice acá, seduciéndonos con concupiscencia, es decir, con esos deseos de la carne, con esos anhelos, esos deseos que nos llevan a pecar. Usted no hace eso, ¿verdad? Usted es un santo de Dios, una santa del Señor. Pedro nos está advirtiendo quiénes son estas personas, cómo nosotros debemos de enfrentarlos, conocerlos, identificarlos, rechazarlos, predicarle obviamente el evangelio, pero no nos manda a hacer yugo desigual con ellos. Nosotros no somos como estas nubes que se van por ahí, que el viento se la lleva. Nosotros estamos firmes en la palabra del Señor. Yo no sé si usted está firme en la palabra del Señor. Hay que estar firme. Mira lo que dice Judas 1:16. Estos son murmuradores. Mi lengua a veces se me traba. Querellosos, que andan según sus propios deseos. No los deseos de Dios, no la voluntad de Dios, los propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, como ya le dije ahorita, adulteradas, adulando a la persona. Eso se llama aquí lambiéndole el ojo para sacar provecho. Todo esto nosotros debemos de identificarlo. Características de este tipo de personas, de este tipo de individuos, de este tipo de creyentes, porque ellos dicen que son creyentes. Lo vimos en el texto pasado, que se sientan a comer con nosotros. Y mira lo que nos dice Jeremías 23:11-16 rapidito. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Amén. Así que vemos cómo el Señor tiene ya su destino hecho. Ellos, no es que el Señor lo ha destinado a ellos, sino que ellos mismos han escogido su destino. Y usted, si usted no ha escogido su destino, mi querido amigo, hoy es el momento de usted escogerlo. Su destino es el reino de los cielos. El camino es Jesucristo. Vaya pensándolo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Y en este caso, no escuchéis las palabras de los maestros falsos que nos enseñan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Está de la boca de Jehová, lo que quiere decir que no está escrito. No es de la palabra del Señor. Y estos profetas
representan en el Antiguo Testamento, los profetas representan a nosotros, la iglesia. El mensajero de Dios. Nosotros somos los mensajeros de Dios. Para que lo vayamos entendiendo. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, dice Pedro. Y dice Romanos 6:20, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. ¿De qué libertad están hablando estos falsos maestros? Algo que nosotros debemos entender es que todo lo que nos sujeta es esclavitud. Si usted está sujeto a Cristo, usted es esclavo de Jesucristo. Si usted está sujeto a la mentira, usted es esclavo de la mentira. Si usted está sujeto al sistema, por ejemplo, este miedo que nos han vendido, este terror que nos han vendido por medio de los medios noticiosos, que han sujetado a muchos en la iglesia, esos hermanitos son esclavos del miedo, del sistema y de los medios noticiosos, porque no acudimos a la fuente. Óyeme, esclavos del miedo, la iglesia, y me perdonan, tiene más miedo que el mundo. El mundo anda por ahí sin mascarilla, ¿verdad? Por ley. Y donde se pueda estar sin mascarilla. Pero la iglesia está aterrorizada. ¿Qué nos dice el Señor? Las promesas, esas grandiosas y preciosísimas promesas que Dios tiene en la palabra del Señor para nosotros, son para nosotros. Nosotros no hemos buscado, no nos hemos apropiado de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Yo me he apropiado de ellas. Yo no le tengo miedo al sistema, ni al gusano con corona, ni nada. El que no me quiera ver sin mascarilla, porque no me veo. Pero en la iglesia están obligando a usar mascarilla. Bueno, ciertamente el versículo 20, ciertamente. Perdóname, que estaba ahorita con la libertad. Esta libertad que ellos están promocionando es libertad, no es libertad, es libertinaje. Ahorita lo vimos, que seducen a las almas. Libertad, dicen ellos. Libertinaje. Ahora, yo no sé, porque se agarran del texto de Gálatas que dice que vivamos conforme a esta libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Sí, nosotros vivimos en esa libertad, pero esa libertad es ¿para qué? Para que le sirvamos al Señor, para que le sirvamos, para que le obedezcamos, le adoremos, le servimos, todo lo que esté dentro del contexto de lo que es servicio al Señor, somos libres para hacerlo, porque ya el poder del pecado fue quitado de nosotros. Ahora somos libres para adorar al Señor, no libres para usted hacer lo que le dé la gana. Y eso es lo que muchos de nosotros estamos haciendo, propagandando libertad y diciendo que hago esto porque yo soy libre en Cristo. Usted no es libre en nada, usted es un esclavo. Es lo que la palabra nos enseña. Si usted es libre, viva para Cristo. Si usted dice que vive conforme a la libertad con la cual Cristo lo hizo libre, demuéstrelo. Viva en libertad para adorar, para usted vivir, para usted caminar, para usted andar sin miedo, porque usted es libre de las falsedades, de los engaños,
de las mentiras, de la injusticia, de la hipocresía. Somos libres de todo eso. Por lo tanto, si nosotros somos libres de la mentira, ¿cómo vamos a creer una mentira? Si nosotros somos libres de las falsedades, ¿cómo vamos a creer falsedades? Esas falsedades, esas noticias falsas, nosotros no las podemos dejar influenciar sobre nosotros, porque nos van a esclavizar, mis queridos hermanos. ¿Me perdonan? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice Pablo en Gálatas 2:18, porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Es decir, una vez que Cristo te salva, no podemos volver atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si nosotros nacimos de nuevo, usted no puede volver otra vez a renacer. Una vez que usted nace de nuevo, es para comenzar a crecer. Vamos a estar en un círculo. Llego a los 2 años y vuelvo a renacer y vuelvo para atrás. No. Tenemos que mantenernos firmes. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y mira lo que nos dice Ezequiel 16, para que vayan empezando. Tengo texto del 16. Tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Es decir, que hay un grupo de personas en la iglesia que estamos actuando peor que el mundo. Y dígame usted si es cierto o no es cierto eso. Que tienen apariencia de piedad, que dicen que son cristianos, pero son hipócritas, son como los fariseos, que no querían que Cristo se diera a conocer ni que el pueblo creyera que Él era el Mesías, porque le iban a descubrir todas sus falsedades. No seamos como los fariseos, mis hermanos. Seamos fieles al Señor. Seamos, ¿cómo se dice? Fieles, sí, fieles. Seamos honestos con Él. Yo no sé qué palabra utilizar de verdad. Dice Pedro, pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Si nosotros no nos mantenemos, y es por esto que dice el Señor, que el que permanezca fiel, el que permanezca, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero si nosotros nos dejamos envolver por el camino, por estas falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores también, todo. Fíjate que en Mateo 24, lo primero que el Señor le dice a los discípulos es: no se dejéis engañar. No nos dejemos engañar, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos pleno conocimiento de la palabra, que escudriñamos la Biblia, que profundizamos, que meditamos en ella, estas fuentes sin agua no nos pueden afectar a nosotros.
Pero debemos de estar capacitados en la palabra del Señor. Mira lo que nos dice Isaías 33. Los pecadores se asombraron en Sión, que no es otra cosa que Jerusalén. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Todo aquel que vive aparentando ser cristiano es un hipócrita. Ya lo sabe. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La respuesta está aquí. Y para que, si usted no lo sabe, todos vamos a habitar delante de las llamas eternas. Llamas eternas. Suena como a infierno. Pero este texto tiene una revelación extraordinaria. No la voy a revelar ahora. ¿Quién es que van a habitar en las llamas eternas? Miren, no nos vamos a quemar porque vamos a estar a prueba de fuego, porque nuestros cuerpos en el día de Jesucristo va a ser transformado a un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Y es por esto que nosotros debemos de mantenernos firmes, porque usted no sabe lo que se puede perder. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Vale la pena ser fiel. La Biblia está llena de promesas, mis hermanos. Grandiosas y preciosísimas promesas. Pero si usted no las busca, si usted no las escoge, si usted no se apropia de ella. Mira, el Salmo 91 es uno de los más sencillos. Plaga no tocará tu morada. No, pero es que ahí no dice que pero. Simplemente dice que plaga no va a tocar tu morada. Pero eso es para los fieles. Si usted no es fiel, usted siempre va a tener un pero. No, porque no, es que las bendiciones de Dios, las promesas no son pero. Él no dice pero, no, son promesas. Usted la quiere, la coge, y si no, pues la deja. Segunda de Pedro 3, el día del Señor vendrá. Amados, ya vamos casi a terminar. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro está enseñándole a desarrollar una buena conciencia acerca de la vida cristiana, de los falsos maestros, una buena conciencia acerca de la segunda venida de Cristo, de permanecer en Cristo. Pedro se está encargando de preparar a estas iglesias de Asia Menor. ¿Para qué? Para que puedan enfrentar todo lo que tiene que enfrentar la iglesia en su trayectoria, que no es fácil. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, es decir, por los apóstoles. Para que no olviden las palabras del Antiguo Testamento, jóvenes. Esta gente nada más tenían eso, el Antiguo Testamento y un par de cartas que están por ahí, que llegaron de los apóstoles y esas cosas. Pero la palabra, la profecía más segura que tenemos, y ellos tenían también, era la del Antiguo Testamento. No hay profecía fuera del Antiguo Testamento. La profecía de Apocalipsis. Y todas están recogidas del Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Pedro, Pablo, Judas, Juan, Marcos, Lucas, todas están recogidas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es esencial en nuestra vida cristiana. Yo amo el Antiguo Testamento. Me meto de cabeza. Amo el Antiguo Testamento. Amo también el Nuevo Testamento. Así que, y los mandamientos de Jesús. ¿Por qué? Porque
de la venida del Señor Jesucristo están todas plasmadas en el Antiguo Testamento. Y es por esto que yo siempre le exhorto a la iglesia que no tomemos el texto de Primera y Segunda de Tesalonicenses solamente para desarrollar una teología acerca de la segunda venida de Cristo. Y ahí metemos el rapto secreto y que nos vamos para el cielo. Mire, jóvenes, miren la venida de Cristo a la luz de toda la Biblia. Y cuando usted sienta, vea ese panorama, que usted comience, esto va acá, esto va acá, esto va acá, esta pieza va aquí, esta pieza va acá. Y cuando usted forme el rompecabezas de la segunda venida de Cristo, entonces usted tiene una visión buena de la segunda venida de Cristo y va a echar fuera todas esas falsas enseñanzas. Pero si usted sigue recogiendo todas esas disparates, y me perdonan, todas esas falsas enseñanzas que estamos metiendo en nuestras iglesias y estamos enseñándolas tradiciones por tradiciones por tradiciones, ya es tiempo de buscar el libro de Daniel. Daniel dijo que el ángel le dijo a Daniel que sellara la profecía hasta el tiempo del fin, y ahora estamos viviendo el tiempo del fin. Es nuestra responsabilidad ir a los profetas a buscar las profecías que revelan la segunda venida de Cristo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y esto de postreros días no quiere decir que para muy lejos, porque desde el principio estas personas siempre han seguido postreros días, lo que quiere decir todos los días que hay posteriores hasta el día de Cristo. Es decir, que ya ellos están advertidos que en el transcurso de la historia va a hacer lo mismo, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Así que están tratando de destruir nuestra convicción de la segunda venida de Cristo. Y esto era lo parecido, ¿verdad?, a lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica, que allí le habían dicho esos falsos maestros que ya Cristo había venido. Y la pobre iglesia pues se perturba porque los muertos, si Cristo vino, ¿cómo nuestros familiares que están muertos están muertos? Tuvo que venir Pablo a corregir. Y eso tenemos que buscar también el propósito del libro, de la carta. Así que estamos hablando de que esto va a seguir siempre. Siempre nos van a encontrar personas que dicen, ay bendito, Cristo viene hace 100 años. Chacho, desde que yo nací estoy escuchando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y Cristo no viene nada. Nos quieren destruir nuestra convicción, pero nosotros hemos construido nuestra casa sobre la roca. Que aunque vengan todas esas tormentas, todos esos vientos, todos esos ríos, tranquilos, pueden darnos, azotarnos, empujarnos. La casa está fundamentada sobre la roca. Pero si usted fundamentó su casa sobre la arena, es otra cosa. Desde que venga el primer viento, se lo va a arrastrar. Estos ignoran voluntariamente, es decir, que ellos saben que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero, mira lo que dice aquí, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que fue la creadora del universo, de la primera tierra, de toda la creación. Esa misma palabra dice, está reservada por la misma palabra, guardados para el fuego. ¿Qué es lo que está guardado? Los cielos y la tierra están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir que tanto los cielos, la tierra, junto con todos los hombres impíos, no solamente los que están vivos, sino todos los que van a resucitar. Porque este texto tenemos que entenderlo, porque cuando nosotros vemos que un texto podría
significar algo que contradiga la palabra del Señor, ese texto tenemos que reconciliarlo. Porque aquí dice que va a destruir todo y a todos los hombres y todo. Así que entonces lo destruye y se desaparece. No. Porque la gente de Sodoma y Gomorra, la gente, toda esa gente que ha muerto, fulminado, no, jóvenes. Hay algo relacionado aquí con el infierno. No lo voy a explicar ahora. Y ahora vamos a 19, 24, 25 Génesis. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte desde los cielos. De Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Es decir, que esta destrucción de Sodoma y de Gomorra, mis queridos hermanos y amigos, es una prefiguración de esto que Pedro acaba de describir. Recordemos que todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, de Pedro, de Juan, de Marcos, de Pablo, todas están recogidas y extraídas del Antiguo Testamento. Es por esto que Pablo le exhorta a las iglesias que se mantengan siempre pegados a las Escrituras, porque ellas son las que revelan todo lo que va a acontecer en el final. Están reveladas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Búsquela, analícela, escudriñela, haga su propio research, su propia investigación. Este texto de Pedro no podemos considerarlo literal, porque entonces si usted entiende lo que dice aquí a simple vista, si usted cree que esto es así como Pedro lo está expresando, y tenemos que entender algo, mis queridos hermanos, Pedro sabe lo que está diciendo. Pedro sabe que las personas, los oyentes, saben lo que él está tratando de decir, porque ellos ya han escudriñado el Antiguo Testamento. Por tanto, nosotros no sabemos lo que Pedro está diciendo. Tenemos que ir al Antiguo Testamento para que podamos entender qué es lo que Pedro está tratando de decir. Porque si usted lo toma literal, entonces la Biblia se va a contradecir. Y sabemos que la Biblia no se contradice. Cuando encontremos un texto que podría significar algo contradictorio con otros libros, con otras partes de la Biblia, hay que reconciliar esos textos. Porque si usted lo toma así, entonces por eso es que están las falsas enseñanzas, las falsas interpretaciones. Este texto de Pedro lo voy a incluir en el estudio que todavía no le tengo el título, que habla de lo que es la salvación, lo que es el infierno bíblico, no el infierno que nosotros enseñamos, que es otra enseñanza desvirtualizada. Porque Cristo enseña de un infierno, y no quiero decir con esto que no hay infierno. Hay un infierno, hay un fuego, hay un lago, de acuerdo con Juan, que hierve con azufre y con fuego. Y vemos acá estos dos mismos elementos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hay que reconciliar esos textos para que usted pueda tener una buena visión a qué infierno es que se refiere Jesús y a qué lago de fuego es que se refiere Juan. Porque no pueden ser cosas opuestas, diferentes nombres. Pero cuando vemos todos los textos que están regados en las Escrituras referentes a ese día, entonces usted va a entender con claridad qué es lo que quiere decir. Bueno, me parece a mí como que ya he hablado demasiado. Gracias a todos, ¿verdad? Por compartir esta hora y pico, no sé cuántos minutos han pasado. Gracias a todos por permanecer hasta el final. Y usted, querido amigo, si usted no se ha reconciliado con Cristo, quiero decirle que Cristo tiene un plan para su vida, tiene una voluntad y tiene un propósito para usted.
Y para usted también, mis queridos hermanos, que yo no sé cuál es búsquelo en la Biblia, pregúntele a Cristo, que Cristo le va a decir a usted el plan, la voluntad y el propósito que tiene para usted en el carácter personal. Yo sé el plan que Dios tiene para con mi vida, la voluntad y el propósito en carácter personal. Cada cual tiene que buscar la presencia del Señor y preguntarle, dime cuál es el plan. Estoy seguro que Dios te lo va a decir. Dios no nos oculta nada. Además, Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros vayamos delante de Él y le preguntemos, dime, háblame. Ponme las cosas claras. Yo quiero conocerte a ti de verdad. Y créame que Dios se le va a revelar. Claro, Dios se le va a revelar por medio de la palabra. No es que Él se le va a revelar a usted. No, todo se lo va a revelar conforme a como está escrito en la palabra del Señor. Yo no acepto nada que no esté conforme o en armonía con la palabra de Dios. Y Él lo sabe. Es decir, que si a mí se me presenta alguien por ahí, un ángel o un demonio, la Biblia me enseña a mí que yo no me debo de arrodillar delante de ángeles ni de demonios, mucho menos. Así que, si se me presenta un ángel, yo le voy a preguntar como Josué, dime ¿tú eres de los que estás conmigo o de los que estás en contra? Ok, tú eres de los que estás con nosotros. Entonces sí. Pero cuando sea Jehová. No olvide compartir este estudio bíblico con sus amigos y familiares. Gracias le doy, ¿verdad?, por compartir con nosotros. Espero que, como siempre, los propósitos, los objetivos de este estudio que son, pues, que ustedes sean edificados, que la palabra de Dios sea edificada y que Dios nos haya revelado, ¿verdad?, de sus misterios. Yo entiendo que Dios hoy nos ha revelado parte de esos grandiosos misterios que tiene la palabra del Señor, que nosotros necesitamos conocerlos. Mis queridos hermanos, no hay cosa más maravillosa que usted escudriñar la palabra, de verdad. No hay cosa más linda, no hay cosa más bella. Tú ves que yo, desde que yo salgo de mi oficina, lo que quiero es meterme para acá a escudriñar la Biblia. Todos los días, lo hago hasta que me acuesto. Me levanto a orar, leo algo, me voy a mi trabajo y allá es escuchando estudio bíblico, escuchando predicaciones, escuchando todo. Y continúo y voy y llego acá y lo mío es Dios. Es por esto que yo le invito a que se meta con Dios. Yo le invito a conocer a Dios. No hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa que usted tener una relación con su Dios. Gozarse en la presencia del Señor. Yo quisiera decirle al mundo, ¿qué es la salvación? Las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Y todo eso lo voy a plasmar en el estudio que viene pronto. Y el Señor ya me dijo, Señor, yo no sé si lo hago o no lo hago, pero he sentido, he creído, no he sentido, he creído de parte del Señor que ya es tiempo de que todas estas verdades bíblicas se vayan revelando. Así que será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Vamos a orar ahora, vamos a despedirnos. Gracias, Señor amado, te doy por esta oportunidad que tú nos has permitido de estar en esta hora y pico estudiando tu palabra, Señor. Te ruego que en este día tú bendigas a todos mis hermanos. Tú sabes que yo los amo a todos. A veces me pongo un poquito, ¿verdad?, medio furioso. Pero es que a veces, Señor, me inquietan, me molestan ver actitudes en nuestras iglesias y ver cómo el pueblo se deja embabucar, se deja engañar. Siguen líderes, siguen pastores, siguen gente que no lo están llevando al pasto correcto, no le están dando el alimento correcto, Señor. Y yo te pido por ello para que tú, mi Dios, los guíe y que tú, mi Dios, pongas en ellos el anhelo, el querer conocerte y el querer escudriñar tu palabra y meditar en ella, Señor amado, para que puedan deleitarse en tu presencia, Señor. Si hay alguno con necesidades de salud económica, de empleo, de lo que sea, tú tienes el control, Señor. Súplele conforme a tu voluntad. Te doy gracias por ser el instrumento que tú, mi Dios, has usado para llevar este estudio bíblico y espero, Señor, que sea de tu agrado, Señor. Todo esto, Señor,
es para la gloria y para la honra de tu santo y divino nombre, Jesucristo. Así que será hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. See you, goodbye, sayonara, arrivederci. Bueno, sí.